Bienvenidos señores nuevamente, estamos con toda la data, toda la información del update 15 que se va a venir a FC 24. ¿Se viene con el DLC de la Euro o vamos a tener que esperar un poco más? Vamos a estar analizando en este video las posibilidades que tenemos de que llegue este DLC de la Euro, cuándo podría llegar. Hay una persona en la comunidad que ya tiró una fecha, así que vamos a estar viendo eso también. Y vamos a estar obviamente analizando qué es lo que se viene con este update 15, qué es lo que va a meter EA Sports, señores, y qué es lo que va a hacer con su juego. Como ya dije, el DLC de la Euro, para mí y creo que para muchas personas de la comunidad, es como la última chance que tiene EA Sports de redimirse un poco, de pedir disculpas por todos los desastres que hubo en FC en los últimos meses, por los bugs, los errores, que ahora les voy a mostrar algo que la verdad que es increíble. Pero amigos, estar analizando toda la situación actual como siempre de FC. Gracias por estar, les dejo que revienten ese like para más. Y sin más, empezamos amigos a hablar de todo lo que tenemos en este video. Vamos a empezar a hablar de toda la info. Miren lo que es esta imagen. Alguien notó el multicolor, dice FSG, que es el que publicó dicha imagen. Dice alienígenas del lado del campo desde la última actualización del título. Pregunta, o eso está hace mucho tiempo atrás. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuánto hacen que están los alienígenas fuera del campo de juego? ¿En qué plataformas aparece? ¿En qué modos aparece, amigo? Los leo en la caja de comentarios, ¿sí? A mí la verdad que creo que no me apareció esto jugando por lo menos en PC. Jugando lo que es Ultimate Team creo que no aparece. En modo carreras la verdad que no lo probé sinceramente en los últimos meses, así que no sé exactamente si es en todas las plataformas, porque puede ser que sea un bug solamente de PlayStation 4, de la 5, de la Xbox One o la Xbox Series. Entonces los bugs que salen en el juego no son todos por igual, o sea, para todas las plataformas por igual, ¿sí? Parece que ellos eligen qué bugs van a salir en cada plataforma. Es una locura, pero es así, amigos. Es increíble, pero esta es una de las cosas que tenemos en el juego, ¿sí? Estos errores que tenemos y que, bueno, acompañan con muchísimos más. Ahora sí, vamos a seguir hablando un poco de lo que se viene próximamente. Un informador que no quiere dar a conocer su nombre, por eso no se puede dar retweet a sus posteos y demás, solamente algunas personas podemos seguirlo en su cuenta. Dice que va a venir más de 40 nuevas caras en la próxima actualización de FC. Calculo que debe ser el update 15, ¿sí? Vamos a ver si llegan más de 40 caras nuevas. Dice también que el DLC de la Euro va a llegar el 6 de junio, ¿sí? Llegaría el 6 de junio, que sería una semana antes de que inicie la competición, ¿no? Porque la competición creo que inicia a mediados, ¿no? El 15, el 14, por ahí creo que empieza. Entonces, bueno, llegaría una semana. Yo creo que va a llegar una semana antes de que empiece, por una cuestión de que si sale mucho antes es como que va a perder un poquito de entusiasmo, de sentido, ¿no? El DLC, y se tornaría algo aburrido ya llegando, digamos, mucho antes de lo que se prevé, o sea, que inicie la competición. Entonces yo creo que va a iniciar una semana antes, o conociendo a EA Sports, no me sorprende que inicie una semana después, o sea, que llegue el DLC una semana después de que empiece la competición. Es decir, para el próximo mes, pero en la tercera semana. O sea, no me sorprende, sinceramente no me sorprendería que EA Sports haga eso. Ya sabemos lo que está haciendo con los contenidos. Están llegando las actualizaciones muy tarde. Cuando llegan las actualizaciones no llega lo que se espera, no llegan las mejoras que se esperan, no llegan las correcciones que se esperan. La verdad que fue un desastre, amigos, en los últimos meses en cuanto al tema de update. Cuando salió el juego parecía que marchaba bien, con una jugabilidad incluso que estaba más decente que la que tenemos ahora. Pasaron 2 meses, arruinaron el gameplay y nuevamente empezaron a decaer con las actualizaciones, ¿sí? Lamentablemente es lo que fue FC 24, amigos. Así que por eso, a ver qué hacen con el DLC de la Euro, a ver si regresan las intros, a ver si ponen una ambientación que esté buena, a ver si hacen algún retoque en el gameplay que nos permita ilusionarnos de cara a FC 25. O sea, son muchas cosas que podemos ir analizar, ¿sí? En cuanto a lo que puede llegar a venir próximamente. Después, tema contenidos, dice que añadieron a esta mujer, que es Sabrina Wittmann, que está en el fútbol profesional de la tercera división de Alemania. Creo que ya está añadida, se puede jugar, sí, pero no es un rostro único, ¿no? Es una custom face, creo que tiene hecha, pero no es una cara única. Capaz que después le hacen algún escaneo, pero bueno, está para elegir, amigos. Volviendo al tema del DLC de la Euro, van a llegar 8 nuevas selecciones nacionales con la actualización.
que vamos a ver si las agregan ahora en el update 15 o si va a llegar, todas estas selecciones van a llegar con el DLC de la Euro, porque no me sorprende que hagan un adelanto. Yo creo que en el update 15 van a agregar algunos rostros quizás de jugadores de las selecciones. Yo creo que es muy factible que lo hagan. Albania, Austria, Georgia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza y Turquía son las 8 selecciones que tendrían que estar llegando, amigos, al juego, ¿sí? Y bueno, Toni Kroos anuncia que se retira del fútbol después del DLC de la... perdón, después de la Euro, no el DLC de la Euro. Pero creo que después del DLC de la Euro, si Toni Kroos deja el fútbol, no va a estar en FC. O sea, lo van a quitar del juego, amigos. Van a quitar a Toni Kroos del juego después de que termine, ¿no?, el DLC de la Euro. Vieron que EA Sports siempre saca a los jugadores cuando se retiran o cuando están o pasa un equipo, digamos, que no está en el juego, lo sacan. O sea, y ahora vamos a ver incluso jugadores que los eliminaron, jugadores que agregaron y actualizaron, ¿sí? Porque hubo una actualización de plantilla recientemente que ahora la vamos a estar analizando un poquito más de cerca. El DT Claudio Ranieri también anuncia el retiro, así que capaz que lo van a quitar próximamente del juego cuando ya no esté dirigiendo, amigos. Ese es otro datito más, ¿sí? Tenemos jugadores top a nivel mundial, como son Valverde, Bellingham, Kobel, el arquero del Borussia. Tenemos a Osimhen, a Foden, a Rice, a Kimmich, Marquinhos, Militao, Dembélé. Estos jugadores fueron actualizados. Muchos fueron, no busteados, o sea, le bajaron muchos puntos, ¿sí? O sea, en cuanto a habilidades a muchos jugadores. A Valverde le subieron la resistencia, a Bellingham le subieron la compostura, por ejemplo, pero a muchos jugadores, como están viendo acá, le bajaron, ¿sí?, el potencial. Le hicieron un downgrade, mejor dicho, ¿no? En vez de un upgrade, un downgrade le hicieron. Le bajaron bastante. Algunos, una mezcla de todo, como acá a Leao también. Tenemos a Luka Modric, que le cambiaron la posición, ¿sí? Algunos jugadores le cambiaron las posiciones. A Rodrigo le bajaron el potencial, ¿sí? Y acá tenemos, como dije, jugadores que eliminaron. Tenemos, por ejemplo, a Nani, lo eliminaron, al portugués Nani. Lo eliminaron a Cardona, también el colombiano, ¿no?, que estaba en la América de Cali. A Ariel Rojas, que estaba en Belgrano de Córdoba. Varios jugadores de la Liga Argentina, amigos, que eliminaron. Estaba viendo acá. Tenemos uno de Belgrano, de Tigre, de Tucumán, otro de Tigre. Acá tenemos otro de Belgrano. Acá tenemos de Colo Colo, ¿sí? Fíjense que varios jugadores latinos, ¿sí? Muchos tocaron varios jugadores latinos. Muchos son de las competiciones de la Conmebol. Acá tenemos uno de Sarmiento, ¿no? Fíjense que eliminaron a todos estos jugadores que están viendo acá. Todos estos jugadores los eliminaron, amigos. Toda esta lista de jugadores fueron eliminados completamente del juego. Sánchez Miño está acá. Y acá tenemos a jugadores que añadieron, ¿sí? Tenemos a Fagioli, que lo dije el video pasado. Este centrocampista tiene 86 de potencial, ¿sí?, de la Juve. Tenemos otros jugadores más. Acá tenemos varios jugadores con potencial interesante. Agregaron a este Tigre, ¿sí?, que tiene un potencial de 78, ¿no? Interesante ahí para los que por ahí quieren jugar con estos clubes. Acá tenemos una Unión de Santa Fe también. Acá tenemos uno del Rodez, este francés, con 82 de potencial. Acá tenemos uno de Holanda con 83 de potencial. Fíjense que hay un par de jugadores interesantes ahí. Acá hay otro, un danés con 83 del Bayern Múnich, ¿sí? As Jensen se llama. Acá hay otro más, Hall, con 81 del Tottenham. Fíjense que hay varios jugadores agregados. Un polaco también con 82 de media, de potencial, quiero decir. Así que, amigos, añadieron jugadores, quitaron jugadores y actualizaron jugadores. Así que vamos a estar al tanto próximamente qué es lo que va a seguir haciendo EA Sports. Y cuando hagan el comunicado de lo que se va a venir con el update 15, amigos. Espero que venga algún cambio de jugabilidad. Es lo que más quiero, que haya un cambio de gameplay. Como que quieran empezar a cambiar algunas cosas de eso. Pero no sé, amigos. Y vamos a ver si el DLC en verdad va a estar bueno. Y nada más. Gracias por ver. Like para más. Y nos seguimos viendo próximamente.